Y también el tema de los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, pues parecen temas que son independientes, pero se unen en algún punto. Ambos temas están manchando el quehacer político mexicano con temas de seguridad, con acusaciones hacia políticos en fusiones. Y bueno, pues hay que hablar de este tema, por eso invitamos a dialogar el día de hoy a David Saucedo, quien es experto en temas de seguridad, pues para hablar de ambos temas, justamente de si la DEA miente con estas declaraciones, el tema de los audios de Marina del Pilar, si es víctima la gobernadora y sobre todo pues la gravedad de que una conversación privada de una gobernadora se haya filtrado de esta forma. David, te saludamos con muchísimo gusto, mi compañera Sandra Moreno, un servidor Pablo Valdés. ¿Qué nos puedes platicar al respecto sobre esto? Y pues arranco con esta pregunta. ¿Qué tan grave es que se haya filtrado una conversación de la gobernadora, de una gobernadora en funciones de nuestro país, en este caso Marina del Pilar Ávila? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar con ustedes. En efecto, es de una gravedad extrema en virtud de lo que se puede escuchar en esa conversación telefónica. Ahí con nitidez se puede distinguir que hay una pretensión de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, para llegar a un acuerdo con los norteamericanos a efectos de que sean retirados o que no sean interpuestas las denuncias en su contra por presuntas actividades criminales. Esto, evidentemente, con el objeto también de obtener nuevamente su visa y que puedan despejarse estos señalamientos que ha habido en su contra. Lo que parece evidente es que ella y otros gobernadores de Morena señalados por agencias de los Estados Unidos están buscando llegar a acuerdos unilaterales con los Estados Unidos para no seguir la misma ruta que ha seguido el gobernador, el gobernador Rubén Rochamoya, que tiene a sus espaldas la petición de captura con fines de extradición. Más allá de la defensa que quiso realizar de esta gobernadora del gobierno federal, me parece evidente que hay actitudes, hay conductas que sí tipifican como espionaje, como digo, personal a la patria, llegar a acuerdos de esta naturaleza con un gobierno extranjero. Sin embargo, es difícil que se pueda procesar jurídicamente en virtud de que se trata de una gobernadora del mismo partido gobernante. Estos criterios no aplican evidentemente para la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, en donde también hay acusaciones similares, aunque en este caso se trata de presunción, y en el caso de Marina del Pilar, lo que se escucha es que ella ofrece directamente información a agencias norteamericanas sobre reuniones de gabinete de seguridad de las que ella forma parte. David, muy buenos días, lo saluda Sandra Moreno. Preguntarle, en este caso que se da de espionaje contra Marina del Pilar precisamente, ¿se podría hablar que entonces con este tipo de llamadas y con esta cooperación, por así decirlo, que se presume está teniendo con las autoridades de Estados Unidos, podría tener ella algún tipo de acusación o nexo con algún grupo criminal? Me parece que, aunque no lo refiere ella propiamente en la conversación, el hecho de que esté buscando un acuerdo, una negociación con los norteamericanos, ofreciendo información a cambio de que no sea acusada, en automático genera la percepción de que ella se sabe culpable y responsable de actividades ilícitas. Si ella no tuviera como tal el temor de que se avanzaran las investigaciones, sin ningún problema podría permitir que esas continuaran. Lo que ella desea es frenar las investigaciones, frenar las acusaciones, porque sin duda, como se ha documentado por parte de la prensa local de Baja California, ella y su entonces esposo tuvieron vínculos orgánicos con estructuras criminales en narcotráfico en Baja California. Esto no ha sido nada más en ese sexenio, desde varias décadas. Incluso hay estados del país como Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, en donde lamentablemente hay vínculos y una sinergia político-criminal, esquemas de gobernanza criminal en varias entidades del país. También preguntarte, David, ya que estamos en este contexto, esta filtración, desde tu perspectiva, ¿qué revela? ¿Revela una vulnerabilidad en la seguridad personal de la gobernadora como tal o también está revelando una vulnerabilidad para la seguridad institucional del propio estado de Baja California? No, me parece que eso es secundario. Lo que revela es la culpabilidad de la propia gobernadora. Esta intercepción telefónica me parece que la pudieron haber realizado
las propias agencias de seguridad de los Estados Unidos, revela también de la propia gobernadora una increíble ingenuidad para tratar temas de tal importancia y sumamente delicados vía telefónica, a sabiendas de que por definición puede haber excepción de señal y quedar en evidencia todas estas conversaciones. Por otro lado, lo más relevante aún me parece lo siguiente. A pesar de este intento de la gobernadora Marina del Pilar de llegar a un acuerdo con los norteamericanos, por lo que se escucha por la contraparte, por el asesor jurídico que está dialogando con ella, los norteamericanos no quedaron satisfechos con estas conversaciones que tuvieron con ella y van a seguir adelante con el proceso y la investigación en su contra. Es decir, estamos conociendo en voz de la gobernadora en estas conversaciones que tuvo con su asesor jurídico que esas negociaciones fueron fallidas, que a pesar del intento de llegar a neutralizar estas pesquisas que se realizan seguramente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la gobernadora no pudo disuadir a las agencias americanas de que frenen las investigaciones en su contra y en consecuencia tampoco va a obtener una visa que al parecer busca de manera desesperada, y que es lo que se desprende de esta conversación en donde ella ofrece finalmente filtrar información a las agencias americanas de lo que ella tiene conocimiento en su calidad de gobernador. David, también preguntarle esta parte de, ya pasó lo de Maru Campos, que se descubrió que había agentes de la DEA aquí en nuestro país. Hemos tenido varias entrevistas en las que mencionan que no es sorpresa para nadie que Estados Unidos esté haciendo investigaciones de manera a modo de espionaje. Ya también tenemos este caso de Marina del Pilar. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos viendo de que poco a poco vemos que no se respeta la soberanía nacional? Este acuerdo en el que se dice que no tiene que haber ningún otro país inmiscuido en temas de que le competen solamente a México. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles serían las consecuencias de todos estos casos que se están destapando hasta este momento por la tensa relación que estamos teniendo en materia de seguridad con Estados Unidos? Coincido con tu apreciación. En efecto, hay una violación de la soberanía, pero no solo por parte del gobierno de los Estados Unidos, del propio gobierno mexicano, que no hace valer como tal el respeto a dicha soberanía. Te pongo 3 ejemplos. Hace tiempo el gobierno de México aceptó el envío de elementos de la Guardia Nacional para proteger la frontera norte y la frontera sur, con 10,000 elementos se anunció. Pues por cada elemento que está custodiando la frontera en labores de policía migratoria, tenemos un elemento menos realizando tareas de seguridad interior. Eso es aceptar unos hechos, una directriz de Washington, que es más importante la salvaguarda de la frontera norteamericana que la seguridad interior de México. Hace tiempo también el gobierno de México aceptó que México sea tercer país seguro, es decir, que migrantes de otras nacionalidades que se queden en México en espera de una resolución de su residencia o su ingreso a los Estados Unidos. Eso no se había aceptado por ningún gobierno de México, lo está aceptando Claudia Sheinbaum, pero también en su momento Andrés Manuel López Obrador. Eso también implica una violación de la soberanía. El gobierno de México se queja de esta intervención que hubo por parte del FBI para la detención en México de Mario Zambada. Si hubiera realmente una reacción del gobierno de México para defender la soberanía de México, pues la medida que tendría que adoptarse es la inmediata expulsión de los agentes del FBI que operan en México, como medida de represalia por esta aplicación extraterritorial del marco legal americano para la detención de un ciudadano mexicano en territorio mexicano. Pero, en todo caso, el gobierno de México lo que utiliza es un discurso nacionalista, claro, en el discurso, pero en los hechos mantiene acata la mayoría de las directrices de Washington. Entonces coincido, sí hay una violación de la soberanía de parte de los Estados Unidos, pero también por parte del gobierno de México, que no lo defiende a la altura del reto. Y mira, hablando de este tema de soberanía, pues el día de ayer vaya las declaraciones que se dieron, ¿no? Las declaraciones que da Terry Cole, David, con respecto pues a que prácticamente el gobierno mexicano y el crimen organizado son inseparables, que hay una colusión clara y que Estados Unidos pues va en contra de los cárteles de la droga, pero también quienes están ayudando a los cárteles de mexicanos pues a todo este trasiego de drogas y venta de drogas y de lavado de dinero. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones de la DEA y sobre todo la respuesta del gobierno mexicano de que dice que sin sustento se dan estas declaraciones? Más o menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid,
Se sabe que hay esquemas de sinergia político-criminal en aquellos años con el cártel de Guadalajara, comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Porfirio Carrillo y Rafael Caro Quintero. Después, en la época de Carlos Salinas, hubo una relación orgánica de dicho gobierno con el cártel del Golfo. Ahora sabemos, después del juicio contra García Luna, que en el sexenio de Felipe Calderón, la guerra contra el narco no era una guerra contra todos los narcos, sino contra el cártel de Sinaloa. Y, como se ha documentado, varios grupos de narcotráfico han operado en distintos estados del país, no solo el cártel de Sinaloa, también el cártel de Jalisco, de Michoacán, en respaldo de candidatos a cargos de elección popular, no solo de Morena, sino también de otros partidos, del PRI y del PAN en su momento. Entonces, lo que dice la DEA no es algo nuevo, es algo que ellos han pensado todo el tiempo. La DEA siempre ha sido la agencia más radical en el combate a las estructuras criminales de México, y siempre han tenido un radar y saben que hay políticos mexicanos, altos jefes militares y policíacos que respaldan a los cárteles de la droga. Lo nuevo, digamos, no es nuevo que la DEA piense esto, quizá lo relevante en este contexto es que por primera ocasión la Casa Blanca y el Departamento de Estado no solo respaldan a la DEA, sino que le alientan y la incentivan para que siga adelante con las investigaciones y la identificación de las redes de apoyo político que tienen los cárteles. Antes era al revés. La Casa Blanca y el Departamento de Estado normalmente frenaban al FBI, a la DEA, en las investigaciones que realizaban en México sobre la narcopolítica. Pero desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, al contrario, Donald Trump solicita que se realicen estas investigaciones. Y la respuesta del gobierno mexicano me parece de cajón. Me parece que es parte de la narrativa que han construido, de señalar que hay acusando de que los norteamericanos están buscando intereses comerciales, migratorios y de otro tipo, y que para eso utilizan como pretexto el tema de seguridad. Algo hay de eso. Sin embargo, en este gobierno con Donald Trump, la nota principal es el combate a las estructuras del narcotráfico, un tema al que se comprometió Donald Trump en campaña, combatir la ingesta de fentanilo en varias ciudades de Estados Unidos. Pues David, agradecemos muchísimo tu análisis sobre estos dos temas. Vamos a estar en comunicación si nos lo permites y muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Gracias, Pablo. Sandra, un abrazo. Gracias, fuerte abrazo. David Saucedo, especialista en seguridad.